Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo. Hola Sergio, Hola. Beatriz. Hola. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Hola a todos. Sí, yo no lo sé, yo no, de verdad que no sé nada, pero de verdad que nada, porque Hola, lo que he Antonia. preguntado, Hola. ¿Sabéis lo que yo no sé? Todos, todas. Hola, Hola. hola. Que me salga un poquito, que escriba, ahí yo no sé opinar. Pero bueno, Hola Yo voy a- Antonio, Beatriz, Sergio, Hola, hola Franci. a todos, Yubitsa, Hola, hola. Franci. Hola, ¿Cómo estamos? Franci. salen, escriben y aparecen. Qué gusto verlos. Hola, Silvia. Hola Sergio, ¿cómo están? ¿Cómo están Bien, las pues. Bárbara, Hola, Silvia. Beatriz, Hola. Antonia, todas? Hola Silvia, ¿qué tal? Qué gusto verte. Bien, Hola, gusto doctor igual Rojas. también. Ah, Sí. Hola Carmina, ¿qué tal Carmina? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. Jenny. Le entran al teléfono. ¿Queréis con audífonos? Vamos a esperar unos minutos a que la gente se conecte. Mientras saludar a todos y todas, mi nombre es Beatriz. hola a todos, buenas tardes, Buenas amigos, tardes. un beso a Hola, todos Jenny. y todas. Hola, Carolina. Soto. ¿Cómo estamos? Hola. Mis compañeritas queridas, un beso, las quiero. De menos. Está compuesto por el profesor Pablo Agustín, dijeron que habían, por ejemplo, la arquitecta, la pastelera, también para Muchas cosas ahí. una paralela aquí a una máquina de exposición donde estamos, pero no sé si irme al tiro para allá o voy aquí a abrir mi máquina y después me voy para allá. Toda esa zona de urbanización, cientos de edificios. Hola, Claudia Milla. ¿Cómo estamos? Tanto tiempo. Hola, Carmina. Sergio, muy bien, cariños a todos. Rico volver a verlo a todos de nuevo. Hola, hola. Hola. Cara de mamita. Mamita. Veo una princesa. Una Hágale, hola. ¿El Uribe? ¿Lo ya es confirmado? Es que se me hace vaya. Bien, voy a presentar a Antonia Araya, que es profesora del Colegio Hospitalario Casa Abierta Juan Tiam, y va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Antonia, si estás por ahí. Muy buenas tardes. Primero solicitar que por favor pongan en silencio todos sus micrófonos
Ahora sí, ahora te escuchamos. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, me presento, soy Antonia Araya, profesora del Colegio Hospitalario Casa Abierta Coaniquén. Me es muy grato darles la más cordial bienvenida a todos y todas quienes nos acompañan de distintas partes de Chile, de Latinoamérica y de Europa, tales como Perú, Argentina, Brasil, Colombia, México, Paraguay, Honduras, Ecuador, España y Guatemala, ya a la tercera jornada de los seminarios virtuales sobre pedagogía hospitalaria, organizados por la Corporación de Ayuda al Niño con Quemaduras y la Fundación Educacional Casa Abierta Coaniquén. Quiero dar un especial saludo al director de Coaniquén, que no se ha perdido ningún seminario, al doctor Jorge Rojas Segers. Antes de comenzar, me gustaría solicitar que mantengan sus micrófonos apagados durante las presentaciones con el fin de no provocar interferencias. Además, comentarles que la reunión está siendo grabada con el fin de poder compartirla posteriormente. Al final de las presentaciones dejaremos una ronda de preguntas, por lo que pueden ir dejándolas en el chat y yo las voy escribiendo. Para una mejor visualización, recomendamos que al momento de las presentaciones, en la parte superior de la pantalla, pueden encontrar vista de hablante y en los otros momentos seleccionan vista de galería. El ciclo de seminarios que comenzó el miércoles 8 de julio es un desafío que nos planteamos para poder generar instancias de formación y por sobre todo un importante encuentro virtual, justo en estos momentos, que permita encontrarnos, reflexionar, conocer a expertos y expertas y experiencias de diversos lugares, además de aproximarnos a la modalidad de la pedagogía hospitalaria en distintos contextos. Nos parece que es muy enriquecedor que los seminarios que estamos y se irán desarrollando sean abiertos, posibilitando que personas de distintas áreas puedan aprender y acercarse a las exposiciones de expertos y expertas y también a amplias experiencias. Y para las personas que ya llevamos un poco de trayectoria en pedagogía hospitalaria, es bueno que sigamos replanteándonos nuestra labor, enriqueciéndola y haciendo mejoras en esta. El seminario de hoy, llamado Bienestar Emocional de las y los agentes implicados en intervenciones en educación y salud, pretende abordar la importante temática de cuidar al cuidador o cuidadora, es decir, a las y los profesionales que son parte del proceso de tratamiento de niñas, niños y adolescentes en situación de enfermedad, buscando lo fundamental que es el bienestar de las y los tratantes, el cuidado hacia ellos y ellas y el aprendizaje de estrategias y herramientas para el autocuidado. Para comenzar, voy a presentar a la primera experta. Ella es Yubitsa Korovich, de Chile, psicóloga titulada de la Universidad de Chile, magíster en Psicología Clínica Infanto-Juvenil, con experiencia de 8 años en el ámbito de la pedagogía hospitalaria, con el rol de psicóloga en la Fundación Carolina Labra Riquelme, en donde ha colaborado en la salud mental del docente, propiciando el autocuidado, como también en la ejecución de talleres de desarrollo socioemocional con estudiantes, y en la colaboración de la dotación de la planta docente de la Fundación. Además, posee experiencia en el área clínica, tanto en el ámbito público como privado. Bienvenida, Yubitsa. Muchas gracias, Antonia. Primero que todo, agradecer la invitación. Es un honor ser parte de estos seminarios, sobre todo en este tema tan relevante hoy en día. Así que, bueno, los saludos a todos. Voy a compartir entonces la presentación del día de hoy. Anto me avisa si es que se logra ver. Súper bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre la salud del profesional de la pedagogía hospitalaria. En primer lugar, me gustaría comentar
Los docentes han sido una población de riesgo en la salud mental a lo largo de la trayectoria, en donde se ha visto una presencia alta de niveles de burnout. ¿Qué es el burnout? Es el desgaste profesional. No solamente existen estos altos índices de desgaste profesional, sino que también el docente, que es lo que nos convoca también hoy en día, los profesionales que estamos a cargo de la pedagogía hospitalaria, poseen un rol multifuncional, no teniendo que solamente que difundir contenido a los estudiantes, sino que también generando un acompañamiento a las familias, a los estudiantes, conteniéndoles, coordinándonos con el servicio médico también. Los docentes que se encuentran a cargo de la pedagogía hospitalaria con estudiantes con foco de perfil en la salud mental presentan una alta carga emocional, pudiendo conllevar a una traumatización e impacto silencioso e insidioso en el equipo de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces ocurre que estamos expuestos a conflictos entre estudiantes en el aula, de estudiante hacia el docente, y estas prácticas, en el fondo conductuales, estos patrones conductuales inconscientemente se pueden ir plasmando e incorporando en el equipo de trabajo muy silenciosamente, desde ahí la importancia de prevenir. Me gustaría también destacar cuál es el perfil del docente hospitalario. En el recuadro superior derecho podemos encontrar aspectos transversales de la docencia, tanto de colegios más regulares como también en la pedagogía hospitalaria. Se puede ver un manejo en el ámbito curricular, en los conocimientos de didácticas y recursos educativos, la atención a las necesidades cognitivas y socioemocionales de los estudiantes, experiencia laboral y perfeccionamiento docente. Esto, como les decía, entonces son características transversales. Sin embargo, los profesionales que trabajamos en la pedagogía hospitalaria requieren de características imprescindibles que son más bien personales, tales como el manejo emocional, flexibilidad, adaptabilidad, capacidad de empatía, comunicación, perseverancia, resiliencia, aceptación de ciertas limitaciones y motivación. Seguramente más de alguna les hace sentido con las capacidades y las características que quienes trabajamos en la pedagogía hospitalaria no hemos visto necesarias de utilizar. Por tanto, si bien la pedagogía hospitalaria yo creo que sin duda es algo que todos compartimos, que los profesionales que trabajamos en el fondo hay una alta vocación, son experiencias muy nutritivas y gratificantes el trabajo, pero también requiere un alto costo emocional, y desde ahí vamos a ir presentando aspectos relevantes a considerar. ¿Cuáles son las situaciones entonces de alta carga emocional que enfrenta un profesional de pedagogía hospitalaria? Sin duda hay muchas y son bien variadas. Sin embargo, desde la experiencia he podido ver que las que tienen mayor afectación emocional son las experiencias de duelo. Esto involucrando no solamente realizamos un rol también de entrega, en caso de los docentes, de difusión de contenido, sino que también generamos un vínculo con los estudiantes, un vínculo con la familia. Por tanto, el acompañar, el visualizar el dolor familiar, como también sentirlo, es una experiencia evidentemente de alta carga emocional. Otra situación de alta carga emocional son los conflictos en el aula que pueden presentar sobre todo colegios con perfil de estudiantes en el área de la salud mental, que hemos visto muchas veces incluso conflictos que llegan a la violencia entre estudiantes o también de estudiantes al docente. Por tanto, requiere una contención, un estado de alerta permanente hacia los estudiantes, bajando estos niveles de estrés, trabajando estas descompensaciones que tienen una base en el fondo patológica. Pero también podemos ver que existen descompensaciones no solamente en el área de la salud mental, sino que también en el área médica, pudiendo, por ejemplo, un estudiante del área más oncológica, pudiendo presentar una baja, por ejemplo, en los glóbulos blancos. Todo eso requiere una preparación, requiere un perfeccionamiento constante y, por tanto, un manejo emocional apropiado. Los profesionales de la pedagogía hospitalaria no nos hemos visto exentos a esta pandemia y a las nuevas demandas y desafíos que se han visto en la última época, se podría decir. Quise destacar también cuáles son los desafíos y las demandas que se suman a todo lo contado previamente.
Bueno, evidentemente esta situación actual ha puesto a prueba los estilos de afrontamiento de los individuos tanto físicamente y psíquicamente. Ha demandado incorporar distintos hábitos, también conductas en la vida cotidiana, incluso una modalidad educativa que no estábamos insertos previamente. En las últimas décadas también hemos sido testigos de numerosas crisis, no solamente la crisis actual sanitarias, también tuvimos hace muy poquito el estallido social y anteriormente desastres naturales. Esto también genera una alteración en la educación que en el fondo afecta día a día a los estudiantes, a sus familias, pero también a los docentes. Es de consideración también que los docentes estén presentando en este minuto una reacción adaptativa a todos estos desafíos y demandas actuales, como también malestar subjetivo e incluso algunas dificultades emocionales. Esto también quiere decir que no solamente nos vemos con este desafío, esta demanda de la educación digital actual, sino que también el docente, el profesional de la pedagogía hospitalaria, está viendo amenazada su seguridad personal, producto de un posible contagio, incluso habiendo sufrido ciertas pérdidas de afectos de personas queridas, personas significativas, como también incluso muchas veces crisis económicas, desempleos, etc. Literatura incipiente, porque esto ha ocurrido en los últimos poquitos meses, ha mostrado estos sentimientos que salen con mayor predominio en los distintos individuos. Y en el lado superior izquierdo pueden ver sentimientos desagradables y por otro lado, en el lado derecho inferior, son los aspectos que se han valorado en los últimos meses. Uno de los sentimientos con mayor predominio ha sido la incertidumbre, el miedo, la angustia, tristeza, aburrimiento, ansiedad, soledad, dado este aislamiento definido que no sabemos cuándo retomaremos como el curso normal, entre comillas, del cual veníamos funcionando. La responsabilidad, el enojo. Los aspectos, por otro lado, que más se han rescatado en el último tiempo ha sido valorización de la interdependencia. Conceptos claves como la empatía, solidaridad y conciencia social han estado muy en juego. La reflexión también, voluntaria o involuntariamente, hemos tenido que reflexionar en distintos aspectos de nuestra vida y cómo veníamos funcionando, no solamente a nivel individual, personal, familiar, sino que también a nivel educativo. La valorización de aspectos tan naturalizados y normalizados como los afectos, las reuniones con nuestros familiares y como el medio ambiente, que los teníamos tan incorporados en nuestra rutina diaria, es algo que tanto extrañamos hoy en día y, como leí en algún momento, valoramos ahora lo ordinario y no aspiramos necesariamente lo extraordinario que antes lo hacíamos. Esto conlleva una revisión del sistema educativo, sanitario también, y por ende también se ha focalizado y rescatado la higiene y la limpieza del último tiempo. ¿Cuáles son los desafíos y las demandas en relación a la educación digital? Primero, en un primer momento se enfatizó en esta alfabetización digital, conocer cuáles eran las plataformas posibles para trabajar y dar continuidad a la educación de los niños. Y esto obviamente que se ha visto siendo un mayor desafío para los docentes de mayor edad. Además, comunicación y colaboración. Ha sido muy importante la comunicación continua, no solamente con el mismo equipo de trabajo, sino que también con lo de la directiva, el sostenedor, con los padres, con los estudiantes e incluso con el equipo médico. Además, se ha visto también una alta demanda de creación de contenido digital, teniendo que estar constantemente generando mucha creatividad, buscando recursos que sean atingentes y pertinentes a las particularidades de cada estudiante y a las necesidades también de ellos. Eso obviamente que hemos percibido también muchos relatos de docentes que eso ha generado alta demanda de tiempo. Otro aspecto muy clave que se ha visto con un gran desafío y que antes estaba tan seguro, valga la redundancia, la seguridad. Dado a que antes hacíamos clases o trabajábamos en nuestras escuelas, en nuestras aulas, y esto ha generado también que esa zona de confort en la cual veníamos trabajando ha puesto también, nos hemos visto más expuestos y ha puesto a prueba también la protección personal y la protección de datos.
Otro aspecto también que se ha visto muy clave dentro de esta nueva era digital de la educación ha sido la resolución de problemas. Identificar necesidades que sean también muy pertinentes y muy en el momento para poder intervenir a tiempo, tanto los recursos digitales necesarios, las necesidades de cada familia, de cada estudiante, si cuentan con recursos tecnológicos para acceder a esta continuidad de la educación también. Y otro aspecto, creo que es uno de los más relevantes y que dentro de los profesionales de la pedagogía hospitalaria siempre ha venido funcionando un poco así, pero sin embargo ahora se ha visto más relevante esto. No solamente somos difusores del contenido, sino que también generamos instancias de diálogo y contacto entre estudiantes. Somos agentes de calma, de contención, de regulación. Ya contándoles un poquito todos estos desafíos y las demandas, estas son las dificultades que se han visto más presentes en la educación digital. Primero, críticas de material elaborado. Esto realizado tanto por los apoderados, por familias, que se pueden ver presentes en este momento, dado a la exposición también que nos hemos visto en el último tiempo. Además, la dificultad en la conectividad de ciertos estudiantes. Lamentablemente, esto ha aumentado más la brecha educativa. No todas las familias cuentan con recursos tecnológicos y eso claramente ha sido una limitación a considerar. Ha habido también un aumento en la sintomatología psiquiátrica. Si bien los estudiantes con perfil de salud mental hemos visto que se ha exacerbado estas conductas psiquiátricas o dificultades emocionales, no obstante, los que no tenían este perfil en el área de la salud mental sí han presentado dificultades emocionales, alteraciones en el sueño, alteraciones en la alimentación y en otra índole. Además, hemos visto apoderados también muy sobrepasados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que obviamente que dentro de un mismo espacio físico han tenido que lidiar con labores educativas hacia sus hijos, de crianza, de hogar, como también laboral. Y eso ha conllevado a que muchas veces exista una baja participación de los estudiantes, que muchas veces no asisten al horario agendado de la clase o del taller. También muchas veces eso ha llevado a un escaso apoyo parental en la educación de su hijo, porque evidentemente han priorizado en nuestros aspectos, y eso claramente es una dificultad también para el profesional de la educación digital. Y otro aspecto también relevante ha sido la dificultad en el manejo emocional en grupos de estudiantes o de manera individual, dadas las distintas descompensaciones o alteraciones emocionales que les comentaba anteriormente. Bueno, hablando un poco todo este contexto, a lo largo de la historia de los docentes como una población de riesgo, la multifuncionalidad que tiene el profesional de la salud mental, lo que ha conllevado también bueno, todas estas demandas, todas estas situaciones que nos enfrentamos día a día en la pedagogía hospitalaria de alta carga emocional. Y sumado a lo anterior, las distintas crisis que hemos experimentado el último tiempo, incluso acá en Chile, desde octubre del año pasado, con el estallido social y la pandemia, ha sido una seguidilla también de nuevas reflexiones, son tiempos de cambio y en el fondo es, dado todo este panorama, ¿qué hacer? ¿Cómo mitigar estos factores de riesgo? El autocuidado ha sido clave en estos tiempos. Siempre ha sido muy relevante, siempre ha sido muy prioritario, sin embargo, en este minuto es de suma relevancia, de suma urgencia poner en práctica el autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Es el conjunto de prácticas cotidianas que tienen el fin de fortalecer o restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Ellas responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece. El autocuidado son instancias en el fondo que uno puede autoinstaurar y también instaurar en un equipo de trabajo, y distintos autores han propuesto que las estrategias de autocuidado más imprescindibles dentro de un equipo de trabajo debieran ser las siguientes. En primer lugar, que existan espacios en donde se provea y se otorgue y se favorezca el vaciamiento, la descomprensión, espacios de diálogo y contención, en donde el profesional de la pedagogía hospitalaria o el profesional de algún establecimiento también educacional
pueda tener un tiempo de desahogo, pueda tener un tiempo de revisión en torno a creencias, pensamientos, expresión emocional e identificación emocional. Y a veces incluso escuchar estas señales de alerta que muchas veces nuestro cuerpo nos indica. Además, otorgar estos espacios de reflexión, en donde se generen asesorías en cuanto a cómo resolver ciertos conflictos que se van presentando y que también las decisiones que se tomen sean compartidas. Esto en la literatura pone mucho pie, ya que se ha comprobado que la decisión compartida en un equipo de trabajo alivia mucho la carga mental, porque la responsabilidad no recae en uno solamente, sino que en el colectivo. Y también no solamente es necesario estos espacios de desahogo, de contención, de asesorías, de reflexión, sino que también de distensión entre los miembros del equipo, de risas, de humor, de juego, también muy necesario. Otros autores, Barría, Rosenberg y Uribe, señalan y le dan especial énfasis al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el trabajo en el autocontrol, la comunicación y la asertividad. La comunicación efectiva es muy imprescindible. ¿Por qué? Porque nos da herramientas para saber abordar situaciones conflictivas que se presentan en el aula, con el equipo de trabajo, con los estudiantes, como también con la familia. Bueno, contándoles un poco la relevancia entonces de incorporar estas prácticas de autocuidado, no tenemos que olvidar que estamos constantemente cuidando a otros, estamos trabajando con seres humanos, pero ¿cuál es la base de todo esto? Es el cuidado propio. Y uno puede instaurar estas prácticas cada 2 semanas, una vez a la semana, una vez al mes o cada 2 meses. Sin embargo, uno puede propiciar estas instancias, puede entregar las herramientas, pero es ahí el profesional de quien trabajamos en educación y en salud también, el encargado de incorporar estas prácticas de autocuidado habitualmente en la rutina diaria. ¿Cuáles son los beneficios de incorporar estas prácticas de autocuidado? Les quiero compartir unas percepciones que los docentes de los cuales trabajamos y realizamos estos trabajos de autocuidado hace mucho tiempo y ahora le hemos dado aún principal importancia y más foco aún. Ellos señalan que hay una mejora considerable en la dinámica interaccional. Ellos perciben que hay un clima de trabajo más positivo, relaciones basadas en la empatía, en la comunicación, en la confianza y una mayor consolidación del equipo. Además, es una instancia que realiza un quiebre en la rutina y que otorga espacio para la contención, reflexión, orientación y distensión. Esto no solamente conlleva beneficios a nivel colectivo, en el equipo de trabajo, a nivel grupal, sino que también a nivel individual, dado a que se presenta una disminución de índices considerables de ansiedad y del estrés, y los docentes perciben que también ellos se sienten con mayores herramientas para afrontar situaciones adversas. Y esto, por ende, conlleva a una disminución de licencias médicas también. Me gustaría ir cerrando con esta frase: la salud se produce cuando se devuelve a la gente el poder para efectuar las transformaciones necesarias que aseguren un buen vivir y se reduzcan las causas que atentan contra la salud y el bienestar. Han habido mucho énfasis desde incluso el Mineduc en el último tiempo del bienestar docente. ¿Por qué es tan relevante el bienestar docente en los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante? Es porque el docente, al estar con una salud mental estable, puede generar un vínculo más positivo, armónico y fortalecido con el estudiante, y el vínculo, muchos estudios comprueban y constatan que genera un efecto muy positivo y favorable en el proceso de enseñanza y aprendizaje. No solamente instaura y señala la importancia de incorporar estas prácticas, y también hace un mes más o menos lanza la bitácora docente, que es como un cuadernillo que posee distintas claves hacia el autocuidado para que el docente autogestione su propio cuidado a sí mismo y en esta bitácora pueda ir guiándose diariamente, reflexionando, revisando sus pensamientos, conduciendo sus emociones, valorando las relaciones interpersonales, y sobre todo está muy enfocado en la gratitud y la recuperación de la energía. La gratitud está muy relacionada a la felicidad.
Así que bueno, espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias y cualquier duda está el mail a disposición. Muchas gracias, Yubitsa. Una De presentación nada. muy bonita y de gran importancia de la prevención del cuidado del equipo, ¿cierto?, de trabajo, en este desgaste emocional que es muy silencioso y a veces como que no nos damos cuenta y explota. La importancia también del aprendizaje para el autocuidado, ahí aparecieron algunas preguntas que después se pueden responder, y este autocuidado que no solo para docentes, sino que tú nombrabas a la comunidad educativa en general y a los profesionales de la salud, y la importancia también de recoger y acoger los sentimientos que nos surjan en este contexto, en el habitual. Así que te agradezco mucho por tu exposición. Totalmente, muchas gracias. Yo creo que también es súper relevante la validación emocional, sobre todo en estos contextos que nos vemos claramente involucrados individualmente, y no solamente nosotros, sino que también la comunidad educativa, los profesionales de la salud, de la educación. Así que muchas gracias. Gracias, Yubi. Bueno, la segunda experta que queremos invitar viene de Perú, y ella es Claudia Bernales, egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE, y alumna de la Universidad del Salvador, USAL, Buenos Aires, Argentina. Especialista en el área clínica educativa y entrenada en el enfoque cognitivo-conductual. Es psicoterapeuta infanto-juvenil, especialista en psico-oncología pediátrica por la Asociación Médica Argentina, AMA, y candidata a máster en pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida en la Universidad de Barcelona. Directora del Centro Psicológico Psico-Oncología para Todos y coordinadora socioemocional del Hospital Oncopediátrico Vida Huasi. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias a todos los que están acá presentes. Voy a empezar a compartir pantalla, si me permiten un segundo. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, muy bien. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas, esperando que se encuentren muy bien en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y bueno, y justamente por estos tiempos que nos están tocando vivir, también es necesario reconocer la labor que estamos y están haciendo nuestros maestros hospitalarios y todos los demás agentes implicados, ¿no? Una labor titánica que implica de adaptación en estos tiempos y que también resulta ser una oportunidad para demostrar el trabajo crucial que tiene el maestro hospitalario y demás profesionales en la educación del niño, de la niña y del adolescente en situación de enfermedad, ¿no? Y bueno, también agradecer a Juaniquem por presentar estos temas neurálgicos en la pedagogía hospitalaria. Bien, tenemos el tema, el bienestar emocional de los agentes implicados en intervenciones en educación y salud. ¿Qué tan importante es responder ante esta situación? ¿Qué tan necesario realmente es poder darle un punto, un espacio para poder desarrollar y poder seguir conteniendo a nuestros maestros y demás profesionales implicados, ¿no? Si bien de una u otra manera sabemos cómo afecta la enfermedad al niño y al adolescente, también en esta implicancia buscamos desarrollar también estrategias para poder intervenir adecuadamente, ¿no? Pero, sin embargo, el desarrollar también esas estrategias y el involucrarnos en esta situación con esta población vulnerable, que son niños en situación de enfermedad, definitivamente también nos va a impactar, ¿no? Entonces, ¿cómo
o quién nos prepara para esta situación? ¿Cómo nos podemos mantener en un equilibrio tanto emocional y psicológico para poder también responder adecuadamente en nuestra labor? Así que damos inicio a parte de nuestra presentación exponiendo un poco las características de lo que viene a ser un maestro hospitalario, y acá vemos a varios autores reconocidos dentro de la pedagogía hospitalaria. No nos vamos a demorar leyendo cada uno de ellos, pero muchos de ellos seguramente ya los conocen por la literatura, pero cada uno y todos nos hablan de algo en común, ¿no? Que es la capacidad emocional para desempeñarse en ambientes y contextos no ordinarios, en beneficio del niño y adolescente y su familia en situación de enfermedad. Y no les traigo estas características para recordarles que nos enfrentamos diariamente a situaciones de alto impacto, sino que se los traigo para recordarles que somos seres humanos, que sentimos lo que sucede a los niños con los que intervenimos, ¿no? Entonces, el punto de quiebra acá es que si nosotros, si ustedes como maestros hospitalarios y demás profesionales, yo me incluyo como psicóloga hospitalaria, no estamos bien a nivel emocional, no vamos a poder intervenir adecuadamente a esta población. Por lo tanto, vamos a desglosar brevemente lo que en mi experiencia y análisis se enfrenta el profesional, ¿no? En primer lugar, en color turquesa, encontramos que el maestro hospitalario se enfrenta a un primer impacto emocional debido a la naturaleza propia del niño y de su familia. Y por otro lado, encontramos que el maestro hospitalario se enfrenta a un nuevo escenario que va a ser producto del curso de la enfermedad del niño, niña y adolescente. Dos escenarios diferentes, pero que tienen mucha implicancia. En el medio encontramos a nuestro maestro hospitalario porque es quien se va a encontrar ante esta situación. Vamos a desglosar la primera parte, que es la naturaleza propia que el niño y su familia experimentan debido a la enfermedad, ¿no? Y encuadro 3 puntos importantes. Me parece que se está pintando la presentación. Antonia, si lo podemos borrar. Tenemos 3 puntos importantes. Uno que es el impacto de la enfermedad y hospitalización en el niño y adolescente, el significado de la enfermedad y hospitalización según edad evolutiva, y el impacto psicosocial en la familia, ¿no? El impacto de la enfermedad y hospitalización en el niño y adolescente, esos 3 puntos ustedes ya lo saben, pero este primer punto nos habla de cómo la enfermedad impacta en el niño, tanto desde la parte social, la parte educativa y la parte familiar. Desde el significado de la enfermedad y hospitalización, hablamos que según la edad evolutiva del niño, el niño va a tener fantasías propias según el tipo de pensamiento que va a tener. Mientras más chico sea el niño, va a tener pensamientos mucho más concretos, como que la enfermedad puede ser parte de un castigo por no hacerle caso a mamá, o desde, ya hablamos, conceptos mucho más claros desde la muerte. Y en el punto 3 encontramos el impacto psicosocial en la familia, ¿no? Cómo nos encontramos con familias que tienen que emigrar, ¿no? O las dinámicas familiares que se han tenido que ver alteradas. Estos 3 factores, este pack, por decirlo así, viene sí o sí en el niño y su familia, ¿no? Esto ustedes ya lo manejan, ustedes como maestros, en la mayoría de los presentes, ustedes ya lo manejan y saben de que este pack de todas maneras va a venir cuando nos encontramos frente a un niño o adolescente hospitalizado. ¿Y por qué nos impacta? Porque de una u otra manera nos vamos a familiarizar
con la dinámica personal del niño y que corresponde con la dinámica familiar. Justamente es lo que les comentaba hace un momento, cómo impacta en el niño a nivel familiar, a nivel social y a nivel educativo, ¿no? Cómo eso también nos afecta a nosotros al escuchar en esta dinámica familiar propia del niño, el significado de la enfermedad. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados como profesionales, como maestros hospitalarios, como psicólogos, como demás agentes, para responder preguntas como ¿por qué estoy enfermo? ¿O me voy a morir? Sin que esto no resulte frustrante y encontrar también las respuestas que nos satisfacen a nosotros como profesionales. Y el impacto psicosocial es indudable y es inevitable que nosotros no estemos en conocimiento de cuál es la realidad de esa familia. E indudablemente también nos va a impactar. Entonces, este primer impacto viene sí o sí para el maestro hospitalario. Y en un segundo punto hablamos del posible escenario producto del curso de la enfermedad del niño, niña y adolescente. ¿Esto qué quiere decir? Que en este punto son puntos ya mucho más variables porque justamente dependen de la evolución del diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, todos estos escenarios son posibles. En un primer punto encontramos lo que viene a ser la muerte. Esta es una realidad latente y constante, ¿no? ¿Cómo elabora esta situación el maestro hospitalario y los demás profesionales? ¿Cuál es el espacio adecuado que se dan para realmente poder hacer una elaboración de una persona con la cual nos hemos involucrado durante un corto, mediano o largo plazo? Hablamos de las unidades de UCI, que viene a ser de cuidados intensivos y de tratamientos intermedios UTI, cuando nos tenemos que enterar de que uno de nuestros niños, de nuestros alumnos, ha tenido que ser derivado a estas unidades. ¿Cómo nos sentimos? Esto ya es otro impacto. Pero además también nos enfrentamos al impacto del ingresar a estas áreas. El ingresar a estas áreas nos enfrenta a las características propias de estas unidades. La temperatura fría, que no es la temperatura normal para el cuerpo del ser humano, ya nos indica que algo está pasando. La vestimenta propia y el encuentro con el niño. Todas estas situaciones ya son otro impacto para el agente, para el maestro hospitalario, para el profesional que tiene que hacer ingresar a estas unidades al encuentro, en todo caso, de su alumno, ¿no? Y aún así no ingrese, repito, es también una noticia de alto impacto para el maestro hospitalario saber de que uno de sus alumnos se encuentra ingresado aquí. Y en último punto tenemos el desmejoramiento físico y o cognitivo del niño y adolescente, ¿no? Esto es otro impacto porque nos apena, porque nos frustra, son estas emociones válidas y esperadas porque hemos acompañado en un proceso y no somos ajenos a esta situación, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos nuestras emociones, ¿no? ¿Cómo podemos seguir adelante dándole el adecuado espacio a nuestras emociones y esperando y procurando mantener en equilibrio nuestra psique, ¿no? Y nos encontramos entonces ante un posible desgaste por empatía o burnout, ¿no? Que Yubitsa hace un momento comentaba muy bien también sobre este tema, y lamentablemente muchos de ustedes seguramente lo han experimentado porque el desgaste por empatía o el burnout es algo muy usual cuando trabajamos con personas que están dolidas no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional, ¿no? Todo esto que les he presentado hace un momento los expone y ustedes me dirán, Claudia, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Pues bien,
Esta es mi línea de tiempo con la que yo trabajo y con la que yo siempre recomiendo a mis maestros hospitalarios y a mis demás agentes implicados a trabajar, ¿no? Esta es una línea de tiempo que debe de repetirse a diario, ¿no? Esto no es una vez a la semana, esto no es cada 15 días, esto es una línea de tiempo que se tiene que repetir todos los días y debe de ser aplicada por un profesional de la salud, es decir, un psicólogo hospitalario en este caso. No un interno, no un practicante, sino un profesional especializado en estos puntos. ¿Por qué? Porque estamos ante escenarios de alto impacto y hay que trabajar con ética porque estamos ante una población que es vulnerable. Siendo así, explico brevemente esta línea de tiempo que contiene muy bien a los profesionales implicados. En el paso número 1 encontramos lo conocido como la ronda psicológica. Este paso es el punto clave para que el psicólogo del aula hospitalaria recoja información de los niños. ¿Para qué? Claudia, ¿por qué tiene que hacer esta ronda? Porque de esta forma va a traer información clave y puntual al maestro hospitalario para prevenirlo de un impacto. Es decir, el psicólogo hace esta ronda y ya puede traerle información desglosada al maestro hospitalario de cómo está el ambiente. Y esto quiere decir de que el maestro hospitalario no va a llegar directamente a las áreas o al aula o a las salas y encontrarse una situación como por ejemplo un niño que falleció, un niño que amaneció muy desmejorado, un niño que fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos o de UCI, etc. Este preámbulo previene justamente, es muy diferente a que el maestro hospitalario llegue de frente a su área para trabajar con los chicos y encuentre un escenario súper duro para el maestro, ¿no? Entonces, esta primera ronda lo que busca es prevenir de un primer impacto al maestro hospitalario, ¿no? En el segundo paso es compartir la información que hemos recogido de estas áreas y compartirla con el maestro hospitalario, comentarle cómo va a encontrar sus áreas y que se prepare posiblemente para escenarios que podrían ser de alto impacto. El paso número 3 es cuando ya el maestro hospitalario está in situ en su área, impartiendo ya clases, haciendo ya sus actividades, y el psicólogo hace una ronda adicional para ver que todo esté equilibrado, para que el maestro hospitalario sienta la contención también del psicólogo, o en caso el psicólogo perciba que se requiere de alguna contención adicional para poder darla, ¿no? Esta primera parte tiene como objetivo darle una contención emocional puntual, neurálgica, clave al maestro hospitalario para que pueda llevar a cabo la jornada. Una vez finalizada la jornada, nosotros entramos a lo que viene a ser el paso número 5, que es el feedback, el comentario del maestro hospitalario. ¿Cómo se ha sentido en esta área trabajando? Si bien pueden ser comentarios muy breves y muy simples, este es el momento donde se le da paso a la validación de sus emociones. ¿Cómo se sintió al trabajar con este niño que se le comentó en un inicio tal vez de que había amanecido desmotivado o había amanecido desmejorado físicamente? ¿Cómo se sintió? ¿Qué le produjo esta situación, ¿no? Y en caso de que se considere, encontramos un paso 7, que es la ventilación emocional individual. Si encontramos a un maestro hospitalario o a otro profesional que se ha visto movilizado por la situación que ha vivido durante la jornada,
darle el espacio individual para que converse con el psicólogo o la psicóloga y pueda elaborar el día, puede elaborar la situación que ha vivenciado. Esta línea de tiempo irremediablemente es, como yo siempre digo, es no negociable, porque de esta forma yo aseguro de que mis maestros hospitalarios se mantengan equilibrados emocionalmente y psicológicamente. De esta forma yo aseguro de que los niños y adolescentes también tengan a un profesional que da lo mejor, que está dentro de que puede manejar sus emociones y que sabe que tiene a un profesional de la salud mental a disposición para poderlos contener. Esta es una de las herramientas principales que a mi parecer, a mi criterio, toda aula hospitalaria debería de implementar, ¿no? Y junto a otras, como talleres de resolución de conflictos con los padres, con otros compañeros de piso, los mismos compañeros de las aulas hospitalarias, las gestiones de emociones, etcétera. De esta manera aseguramos el equilibrio emocional del maestro hospitalario y de los demás agentes implicados. Muy bien, muchas gracias. Ahí les dejo también mi correo y a su disposición. Muchísimas gracias, Claudia. Muy interesante como tomar conciencia de lo que decías, que hay dos grandes momentos para el docente hospitalario o cualquier profesional como involucrado en la pedagogía, y en este caso en la modalidad de pedagogía hospitalaria, como identificar estos dos grandes momentos que tú mencionabas y el impacto que tiene una situación de enfermedad, no solamente en la niña, niño y adolescente, sino que también en toda la familia, sino como, por ejemplo, cómo lo llevan los papás y las mamás, los hermanos y hermanas. Son temas muy interesantes y, bueno, increíble a mi parecer la línea de tiempo que presentas, que me encantó que dijeras así como que no es negociable, que tienen que ser como parte del núcleo de los principios de nuestra acción docente o como profesionales de la salud. Te lo agradezco mucho, Claudia, muy interesante tu presentación. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, a continuación voy a presentar la primera experiencia. Ella es de Chile, Constanza Bustos, psicóloga de la Universidad de Chile, magíster en terapia sistémica, especialista en autocuidado y bienestar profesional, amplia trayectoria laboral en contexto educacional y clínico, experiencia en intervenciones con diferentes grupos etarios, principalmente en la realización de talleres de desarrollo socioemocional y psicoterapia individual y familiar. Actualmente psicóloga educacional hospitalaria en la Fundación Educacional Carolina Labra Riquelme. Hola, Hola, voy a compartir la pantalla. Hola a todos, como menciona Antonia, soy psicóloga de la Fundación Carolina Labra y en esta presentación quisiera mostrar un poquito de cómo ha sido la experiencia del autocuidado, este tema del que ha hablado Yubitsa y Claudia, y cómo lo trabajamos nosotros desde la Fundación hacia los equipos docentes. Bueno, primero preguntarnos entonces, ¿qué es el autocuidado y por qué es importante? Ya se mencionó un poquito en las presentaciones anteriores, pero finalmente el autocuidado es el cuidarse a sí mismos, es cuando realizamos acciones de forma voluntaria,
sistemática también, porque si lo hacemos una vez no cae dentro de la práctica de autocuidado, y que son todas estas acciones que están dirigidas a conservar la salud integral y, por tanto, a prevenir distintas enfermedades. También se ha mencionado en las presentaciones anteriores lo delicado que es el contexto de la pedagogía hospitalaria, cómo hay mayor propensión a estar cerca del dolor, cerca de muchas emociones, y por lo mismo es que es un contexto en donde es aún más relevante el tema del autocuidado. De por sí la docencia implica un proceso que es inherentemente emocional. Ya estar trabajando con personas nos hace trabajar con la persona completa, con sus emociones, con sus sueños, con sus proyectos, con sus miedos. Y si nos situamos ahora en un contexto de enfermedad, es aún más intenso el vínculo que se genera y por tanto las distintas cosas que van pasando. Es importante estar preparados emocionalmente para poder llevar a cabo una labor tan importante como es la pedagogía en este contexto. Cuando hablamos de autocuidado podemos ver distintas facetas del autocuidado. Nosotros dentro de la fundación nos ponemos harto énfasis en el autocuidado emocional, en el autocuidado social, en el autocuidado físico, digital, en estos tiempos sobre todo, y espiritual también. Pero sin embargo, cuando hablamos del autocuidado, ya que estamos hablando del cuidarse a sí mismo, también podríamos hablar de un autocuidado financiero, un autocuidado cognitivo, un autocuidado espacial, si nos vamos al tema del medio ambiente, pero es importante saber que estas diferencias son más que nada conceptuales, porque al hablar de cuidarnos a nosotros mismos, estamos hablando de cuidarnos como una persona integral. Y en la práctica todo esto se mezcla, pero sin embargo, en la teoría y cuando uno lo aborda, ahí ir viéndolo desde estas distintas facetas puede ser de gran utilidad. Bueno, yo entonces quisiera contarles un poco de mi trabajo, de cómo abordamos el autocuidado en la Fundación Carolina Labra Riquelme. Y tenemos como dos dispositivos que son los más importantes en términos del autocuidado docente, que son los talleres de autocuidado y las jornadas de autocuidado. La Fundación tiene distintos colegios hospitalarios, entonces los talleres se hacen en cada uno de los colegios por separado, y en la jornada tenemos la instancia en donde todos los profesionales de la fundación están reunidos y estamos todos juntos en torno a esta finalidad de cuidarnos. De por sí el taller y las jornadas tienen este fin de cuidar al profesional, sabiendo que estamos en un contexto delicado, sabiendo todo lo que implica trabajar con niños en situación de enfermedad, pero también entregar herramientas no solamente para que el profesional se cuide en el momento en que está participando del taller o de la jornada, sino que tenga herramientas para poder cuidarse en todo contexto, de forma transversal. Por eso cuando hablamos del autocuidado estamos hablando de actividades que uno hace de forma voluntaria y sistemática, de forma que tiene que ser todo el tiempo. Muchas veces hay instancias que son de autocuidado aisladas y pensamos que con eso ya es suficiente, pero la verdad que para mantener nuestra salud, nuestro bienestar integral, tenemos que poner atención a cómo nos cuidamos de forma permanente. Contarles entonces cuáles son los objetivos que nosotros trabajamos dentro de estos talleres que hacemos en cada uno de los colegios. Por una parte está el objetivo de generar prácticas vivenciales. Desde nuestra modalidad de trabajo, la idea es que el taller de por sí se viva como una instancia de autocuidado, como una instancia enriquecedora, en donde yo pueda practicar de forma concreta
el autocuidado, ya sea, por ejemplo, a través de un ejercicio de relajación o a través de un ejercicio en donde yo tengo que comunicar. Pero además, como contaba antes, es importante para nosotras que en estos talleres también tenemos estrategias para que el autocuidado se pueda llevar a cabo de forma permanente. Entonces, otra arista del autocuidado en estas intervenciones es entregar estrategias y asesorías. Las asesorías pueden ser reuniones en donde vamos resolviendo en conjunto con los docentes problemáticas puntuales, en donde vamos conversando sobre cosas que están pasando con los estudiantes, o bien cuando surge la necesidad, poder hacer capacitaciones. Por ejemplo, en estos tiempos hemos hecho capacitaciones en torno a todo lo que significa la educación en tiempos de pandemia, el autocuidado en tiempos de pandemia. También uno de los objetivos es el autoconocimiento, porque para poder cuidarnos a nosotros mismos, primero necesitamos conocernos, conocer dónde están nuestras necesidades, dónde están aquellos aspectos que también pueden ser un poco más frágiles, dónde necesito ponerme más atención. No puedo cuidarme si no sé qué necesito, si no conecto con lo que realmente es mi persona. Y así también la comunicación es otro de los objetivos, porque cuando hablamos de cuidado también hablamos no solo de la persona, sino que también del equipo. Y para que un equipo pueda cuidarse a sí mismo, necesita comunicarse. Por eso es uno de los objetivos también, al igual que el amor propio. Una base para cuidarnos a nosotros mismos es amarnos a nosotros mismos, porque si no, ¿de dónde va a estar el interés propio? Vemos temas de autoestima, de seguridad en sí mismos, confianza en sí mismos. Trabajo en equipo también es otro de los objetivos que tenemos en estos talleres, en donde los docentes, la idea es que puedan tanto de forma práctica y vivencial realizar aspectos, actividades, dinámicas en donde necesiten trabajar en equipo, pero también poder reflexionar sobre el trabajo en equipo. En general, todas las instancias de talleres que nosotros hacemos con los distintos equipos docentes tienen mucha reflexión, mucho diálogo, mucha conversación. Y finalmente, otro de los objetivos importantes, pero no, no por estar al último menos importante, es la identificación y la expresión emocional. Las emociones son muy significativas en este contexto y por lo mismo es importante poder identificarlas, poder tener estrategias para saber qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, a raíz de qué, cómo se manifiesta en mi cuerpo, qué parte de mi cuerpo puede estar tal vez asociada con qué emoción, y también tener estrategias para expresarla, ya sea en el mismo taller, que sea una instancia en donde yo pueda expresar lo que me pasa y donde yo pueda compartir mi emoción con el grupo, o estrategias que me permitan tener una vía de canalización frente a las distintas emociones que voy a estar viviendo. Aquí hay algunas fotitos de algunos talleres que hemos realizado en la fundación como ejemplo de cómo abordamos estos distintos objetivos. Entonces, casi siempre tratamos de que sea una instancia que genere un quiebre en la rutina, primero que todo, que sea una instancia que se disfrute, que sea placentera, que sea entretenida y significativa al mismo tiempo. Y por lo mismo buscamos hacer siempre distintas actividades, trabajar con distintos materiales, volver un poco a esto lúdico que tanto nos esforzamos para que los niños lo vivan, pero que a veces como adultos lo tenemos un poco dejado de lado y un poco olvidado. Entonces, por ejemplo, una dinámica que puede favorecer la expresión emocional es a través del arte. Acá hay un ejemplo de lo que hemos hecho en los talleres, que es pintar un cojín, que además es un elemento que puede ser muy útil a la hora de querer relajarme, de querer hacer tal vez más cómodo mi lugar de trabajo también, y pintar en ello
lo que quiera transmitir. Pueden ser símbolos en relación al colegio o en relación a los objetivos que se esté trabajando en el taller. Hay otra foto que está al medio acá, que hay una especie de pasapalabra. Ahí lo hicimos con los materiales de la escuela, tratando de imitar, me imagino que algunos conocen esta dinámica que está en un programa, pero como una forma de hacer un juego, de hacer entretenido, y a partir de esas diferentes preguntas, por ejemplo, poder ir identificándonos como docentes hospitalarios, poder ir buscando cosas que tenemos en común, ocupar ese tipo de estrategia también para generar un sentido de pertenencia. Como se comentó en una presentación anterior, el docente hospitalario tiene un perfil, y también cuando estamos hablando de autocuidado también tenemos que estar trabajando desde el autocuidado en torno a ese perfil. Otra foto acá, vemos que hay comida, esa comida se cocinó en el mismo taller de autocuidado, y como una forma de trabajar en equipo, como una forma de organizarse para que esto pueda hacerse en un corto periodo de tiempo, y también de generar algo que me va a llevar a disfrutar. O sea, hay otra foto también de un picnic. En esto del autocuidado también queremos generar un quiebre en la rutina. Queremos que dentro de esta jornada en donde estamos constantemente viéndonos enfrentados a distintos dolores, a distintas situaciones de alta carga emocional, poder generar un quiebre en donde los docentes saben que durante el taller, el espacio, el tema de conversación, toda la instancia es en torno a ellos, en torno a estos distintos objetivos, pero en torno a ellos, donde ellos son los protagonistas de estas instancias. Y la última foto es una imagen que refleja una actividad que hemos hecho en los talleres ahora de forma online, en donde un equipo de trabajo a través de esta misma plataforma de Zoom se dibujó identificando elementos y símbolos que los representan como escuela. También lo quise poner como una forma de mostrar que el autocuidado, no por encontrarnos ahora en una situación que no podemos vernos, donde las clases no son presenciales, es algo que se va a dejar de lado, sino que hay que poner mayor énfasis porque sabemos que el contexto está muy difícil y hay muchos factores de riesgo. Aunque como pedagogía hospitalaria sabemos muy bien lo delicada que es la salud, y también nos hemos visto enfrentándonos a ello inherentemente al trabajar dentro de hospitales y centros de salud. Y por otra parte, como les comentaba antes, están las jornadas de autocuidado, donde estamos todos los docentes de la Fundación juntos. Son una de las pocas instancias al año en donde podemos estar presencialmente y en torno a cuidarnos, en torno a pasarlo bien. Estas jornadas se hacen 2 veces al año, a fin de cada semestre, y tienen como objetivo, por una parte, el sentido de pertenencia, o sea, poder reconocernos entre nosotros, poder ver que tal vez pienso que lo que me está pasando a mí, las dificultades que tengo con mi estudiante, son particulares a mi colegio, y esta instancia me da la oportunidad de ver que mi colega está sintiendo lo mismo, que tal vez el otro colegio que pienso que tiene otras problemáticas por estar lejos, por ser distintos, por atender a otros niños, finalmente pasamos por lo mismo y pertenecemos todos a la misma fundación, y bueno, también todos a la pedagogía hospitalaria, que como rubro somos muy particulares. También uno de los objetivos de esta jornada es el conocimiento entre los distintos equipos. Como mencionaba, no nos vemos a cada rato, entonces es una instancia para compartir, para conocer tal vez gente que se ha integrado a la fundación. Es importante para nosotros crear estos vínculos interpersonales, y por eso le ponemos importancia, y un objetivo en sí mismo es ese de conocernos y querernos también. Yo soy una fiel creyente que cuando uno quiere a las personas con las que trabaja, con mayor sentido se hace el trabajo y más resultados se obtienen también. Otro de los objetivos es la distensión y la relajación
en estas jornadas queremos pasarlo bien, queremos que sea un lugar de encuentro en donde estemos relajados, donde estemos celebrando que se termina un ciclo, el fin del semestre, y por otra parte, por lo mismo que es al fin del semestre, hacemos instancias y pequeñas dinámicas en donde podamos evaluar lo que fue y hacer un cierre, recogiendo aprendizajes, reconociendo cuáles son las vivencias más significativas que hemos tenido, entre otras cosas. Y acá quisiera mostrarles algunas fotitos de las jornadas. En una tenemos una actividad en donde se ven algunas personas con los ojos vendados. Ahí había que, una actividad donde había que organizarse en distintos grupos. Había un grupo que estaba vendado, otro grupo que tenía tapones en los oídos y que no podía escuchar, otro grupo que no podía pararse de la silla, con el fin de generar estrategia y por supuesto muchas risas. En la otra foto vemos también que en esta jornada tuvimos una sesión de relajación, hicimos una sesión de cuencoterapia y aprovechar la oportunidad de hacernos un masajito entre nosotros mismos. Ahí aparecen las docentes calentando sus manitos con el fin de entregar esta energía amorosa, este calor del compañerismo que se genera. Acá otras fotos en donde estamos haciendo actividades tal vez un poco más lúdicas, ocupar distintos recursos como estas pelotas, esta tela donde tenían que ir avanzando en equipo, lo mismo con estas especies de esquí y también la meditación y el ejercicio como forma de autocuidado. Son distintas dinámicas, la verdad es que tratamos siempre de hacer cosas distintas, parte de nuestra forma de trabajar con los equipos docentes es intentar sorprenderlos y como hay muchos que llevan mucho tiempo, tratamos de hacer siempre cosas nuevas y buscar ese factor sorpresa que también habla de un cuidado al querer hacer algo especial. Y estas jornadas, bueno, son particularmente especiales porque estamos todos juntos y porque no son muchas las instancias y se disfrutan. Esa es la idea, sobre todo, poder disfrutar estas instancias de estar todos juntos. Y ha sido difícil en este tiempo generar ese tipo de instancias, sin embargo, lo hemos hecho de todas maneras y acá algunas imágenes de cómo ha sido las jornadas de autocuidado de forma online y buscando contestar preguntas. Por ejemplo, acá hay un mapa en donde todos contestaron esta pregunta y se van viendo cuáles son los aprendizajes más comunes. También tenemos una imagen de Zoom, así como estamos ahora, donde igual es una herramienta que nos permite reunirnos y generar actividades. Quise poner, también hay preguntas de reflexión, quise poner esta imagen porque la verdad es que es importante aprovechar los recursos tecnológicos que tenemos disponibles para mantenernos conectados. Hoy en día, en donde la distancia física se hace importante, hay que mantenernos con una cercanía relacional. Y el impacto que genera estas jornadas, estos talleres, el centrarse en el autocuidado, se mencionó en alguna presentación también, pero creo que no está de más decirlo. Hay un impacto en el clima laboral. Si yo me aprendo a cuidarme, si veo que también como organización hay un interés en cuidarme, se genera un clima laboral porque estoy favoreciendo la comunicación, porque estoy favoreciendo la reflexión, porque estoy conociendo a las personas con las que trabajo. Por lo mismo, un bienestar personal y profesional. Mayor resolución de conflictos, porque estas mismas dan pie para buscar estrategias de resolución de conflicto y si las estrategias tal vez no funcionan, poder ocupar la misma instancia para ver formas, para dialogar, para reflexionar, para buscar distintas estrategias que me lleven a este fin. Y por último es generar un ambiente propicio para el aprendizaje socioemocional. Lo mencionaba antes, la docencia es inherentemente un proceso, el enseñar es un proceso inherentemente emocional. Y
yo para poder transmitir conocimiento, para generar este aprendizaje necesito conectarme con lo que le está pasando a la persona, a quien yo quiero enseñarle y de quien también voy a aprender. Y mientras más conectado, mientras un profesional esté bien conectado con sus emociones, se va a poder conectar más fácilmente con las emociones de los niños y de los adolescentes con los quienes trabaja y por lo mismo también con sus colegas. Por eso creo que el autocuidado y que haya una estrategia concreta de autocuidado en la pedagogía hospitalaria es sumamente importante. Bueno, muchísimas gracias por escuchar, por la atención, y ahí también está mi correo en caso de que surgiera alguna duda en esta temática. Muchas gracias, Constanza. La verdad es que los comentarios eran así, maravillosas todas las iniciativas que realizan ustedes junto a Yubitsa y al equipo que trabaja junto a ustedes, y la variedad de ámbitos en autocuidado que tú nombraste, como por ejemplo nombraste como el virtual, que era como wow, no sé, como no fácil de reconocer, o lo financiero y tantos más, y también la variedad de talleres que a veces como a los mismos profesores nos pasa, ¿cierto? Como de dónde sacamos más estrategias o estrategias como didácticas, y la cantidad de talleres que ustedes tienen es impresionante. Y destaco la idea de vivir el autocuidado y también de aprenderlo, ser como profesionales que vivimos las experiencias, por ejemplo, que ustedes desarrollan, pero también en el fondo poder adaptarlas a nuestro diario vivir, porque destacas el amor propio, y eso lo encontré muy interesante, y no solo como profesional, sino que partiendo uno y una como persona. Así que te agradezco, y son comentarios todos así, muy maravillados por la experiencia que ustedes realizan. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio, y gracias a quienes comentaron también. Bueno, y a continuación, saco aplausos. A continuación voy a presentar a la segunda experiencia. Él es de Chile, el señor Roberto Acevedo, psicólogo de Aulas Hospitalarias San Sebastián, colaborador de investigación Centro de Investigación para la Educación Inclusiva, diplomado en Convivencia Escolar, diplomado en Intervención en Violencia Sexual hacia los niños y niñas, curso de duelo y terapia vínculo terapéutico, curso de especialización, la evaluación del apego a través del ciclo vital. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, les quiero dar un cariñoso abrazo a todos ustedes y agradecer la oportunidad que nos da Coaniquem para poder contar nuestra experiencia. Voy a compartir pantalla. Yo soy de la ciudad de Iquique, por eso el cuadrito atrás que muestra mi ciudad, pero hoy en día somos sin fronteras, la verdad. Estamos trabajando arduamente y sin fronteras, así que soy un ciudadano del mundo, como todos ustedes. El bienestar emocional de los agentes implicados en intervenciones en educación y salud. Lo bueno de salir acá al último en la presentación es que ya hay conceptualizaciones que han abordado, por lo tanto no voy a tener que explicar más. Sin embargo, podemos también construir nuestros propios constructos en términos emocionales, ¿verdad? Se puede plantear en distintos enfoques, distintas perspectivas, distintas experiencias, en el sentido de que todos somos únicos e irreemplazables, de igual manera como lo son las instituciones. Vamos con la presentación. He querido estructurar mi presentación en 3 partes. Una breve contextualización de lo que hace nuestra Corporación Hospitalaria San Sebastián, algunas consideraciones, conceptos que me gustaría también compartir y contar nuestra experiencia.
Nuestra Corporación Aula Hospitalaria San Sebastián está en 5 regiones del norte de Chile, en 8 aulas. Aproximadamente tenemos 360 alumnos con matrícula, alrededor de 70 profesores y profesionales, entre profesores, educadores de párvulas, psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos y alumnos en prácticas que recibimos también, con distintos tipos de contratos, honorarios, docentes de contrato indefinido o profesionales con contrato indefinido y también de plazo fijo. Eso con respecto, como a grosso modo, contextualizando lo que hace la aula hospitalaria San Sebastián, las aulas hospitalarias San Sebastián. Cuando hablaba de lo emocional y considerar el tema del autocuidado, podríamos plantearlo de distintas maneras, ¿verdad? Bajo lo que nosotros hemos visto, autocuidado propiamente tal, que tiene que ver con cualquier actividad que vaya en beneficio de uno mismo, ¿verdad? Ya lo decía la colega anterior. Y también de forma colectiva, que vendrían siendo los cuidados, como quien tiene cuidado con sus hijos, como las instituciones y quienes lideran tienen cuidados con su personal, con su equipo de trabajo. Otro constructo que nosotros hemos ido desarrollando es el concepto de familia aulas hospitalarias San Sebastián, ya como un gran equipo de trabajo, como una gran familia. ¿Cómo lo logramos? A través de una fórmula mágica que permite el bienestar de todos, a través de la bibliografía existente. Dicho sea de paso, mi presentación tiene que ver más con el contexto de lo que estamos viviendo como crisis de pandemia, y también voy a hacer referencia a lo que se venía ya haciendo de cierta manera. Bueno, si bien existe cierta bibliografía respecto a lo que es autocuidado, en este punto me quería detener un poco. Existe bibliografía efectivamente, acotada a lo que es el contexto de pandemia, muy poco. Sí se habla del autocuidado y del bienestar en términos como más generales y acotados como a una situación, digamos, normal, ¿verdad? Entonces la respuesta sería, no lo logramos gracias a eso, ¿ya? Lo logramos gracias a nuestra propia experiencia y lo que quiero comentar ahora. Decíamos que teníamos la familia aulas hospitalarias de San Sebastián, donde tenemos a un equipo. Tenemos quien nos lidera, que es nuestra sostenedora, con sus directoras y sus coordinadoras, y otras personas como de la planta directiva, quienes son personas que tienen un alto compromiso, motivación, efectivamente lideran a esta gran familia, se la juegan por los profesionales, ¿cierto? Confían, invierten no en lo económico necesariamente, invierten en otras cosas no tangibles, como por ejemplo en proyectos, en escuchar, en dar oportunidades también, y por sobre todo ponen mucho corazón y alma, que es un poco lo que yo he querido transmitir en mi presentación. Quizás no voy a ser tan técnico, no soy experto necesariamente en cuidados y autocuidados. Siendo psicólogo, lo digo con mucha transparencia, sí como las primeras dos colegas que lo dicen con mucha firmeza, y está bien. Lo que yo he querido traer acá, como me invitaron, es respecto a la experiencia de lo que han sido las aulas hospitalarias de San Sebastián. Pero ¿será todo para poder tener cuidados y autocuidados? No, porque falta la otra parte, ¿verdad? Falta efectivamente un equipo, que serían todos los que trabajamos en aulas hospitalarias de San Sebastián, donde también hay personas con mucho compromiso, motivación, se encarna el propósito, la misión, la visión de lo que plantea nuestra institución, nuestra corporación, confiar en nuestros líderes, confiar en nosotros mismos, obviamente, escuchar y participar, se nos da cabida, por supuesto, para eso, opinar, opinan, obviamente, se vinculan con el proyecto educativo y con las actividades de nuestro trabajo, bueno, de lo que se plantea como trabajo de aulas hospitalarias. El valor de compañerismo también está muy a flor de piel y también le pone mucho corazón y alma. Nuevamente lo repito. ¿Bien? Nuestra experiencia pre-pandemia y post-pandemia
Bueno, las modalidades que nosotros trabajamos son con salas presenciales, hospitalización en todos aquellos lugares donde hayan alumnos, pacientes en edad escolarizada y en domicilio. Post pandemia ha sido todo virtual, como nos ha pasado a muchos de nosotros. Nosotros inmediatamente, como dije, sin una fórmula mágica ni sin libros, inmediatamente empezamos con una plataforma, ¿ya? Ahí está la inversión también, digamos, en querer hacer bien las cosas, una plataforma virtual. Las clases empezaron inmediatamente con la virtualidad, una plataforma propia. Bueno, después fuimos incorporando la plataforma Zoom también y ahí trabajamos en paralelo con los correos y todo lo que implica estar mejor conectado. Cuando hablamos de cuidados y autocuidado estamos hablando de algo preventivo, como decían mis colegas anteriormente. Yo ahí subrayo algunas cosas que están en amarillo, que vendrían estando un poco más normal dentro de toda esta normalidad de pandemia que estamos viviendo. Pero efectivamente es prevenir agobio laboral, cansancio, síndrome de burnout, crisis de ansiedad, crisis de pánico, ansiedad, depresión y estrés, insomnio, irritabilidad, que son cosas que nos pueden estar sucediendo, o justamente esto del cuidado y autocuidado es para prevenirlo, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho? Acá viene lo interesante de esta presentación y que queríamos compartir. Bueno, talleres de orientaciones para el autocuidado, entre otros manualidades, talleres de yoga, jornadas de reflexión, seminarios. Inmediatamente con esto de la pandemia hubo mayor comunicación y más fluidez en llamadas telefónicas, en correos y en el propio WhatsApp, que muchos de nosotros ya lo ocupan como una herramienta casi oficial. Contención emocional y acompañamiento por parte del equipo de psicólogos. Con Matías, Lorena y Cristian nos afiatamos aún más, presentamos nuestro proyecto de cómo poder afrontar esta situación de pandemia y la contención, donde hacemos acompañamiento y contención a alumnos y sus familias y también a los profesionales. Otras actividades son reuniones autoconvocadas, ya que hay algo muy interesante. Autoconvocadas porque los propios profesionales se han puesto de acuerdo y se han vinculado para generar reuniones en Zoom, donde juegan, conversan. Es un verdadero espacio de dispersión, lo cual también ayuda a estos cuidados que hemos estado hablando. Talleres para apoderados, donde también hay participación de profesores y han sido muy beneficiosos. Es un espacio de desahogo, de aprendizaje, no solo para ellos, sino que para nosotros también, de escuchar sus testimonios, donde ellos cuentan sus experiencias. Se plantean diversos temas que ayudan el autocuidado, partiendo desde escucharlos. Ellos mismos han planteado ciertas temáticas y nosotros las abordamos con mucho respeto, obviamente. Jornadas de reflexión por duelo, lo cual posibilita la probabilidad de mejorar el afrontamiento ante alguna pérdida, situación que ocurre muy frecuentemente en nuestras aulas por el contexto que viven nuestros alumnos, y de la pandemia también. Se otorga un espacio para reflexionar y considerar este tema. A veces, de pronto, sucede en alguna institución que fallece alguien, hay alguna pérdida, se va al velorio y nunca más se habló del tema. Bueno, consideramos que es importante poder afrontarlo mediante alguna jornada de reflexión. Reuniones técnicas y temáticas donde se plantean situaciones, hay acuerdos, hay votación democrática, se plantean casos de los alumnos con algún inconveniente, se planifica, se organiza y todo en un tono de buen humor, como debería ser siempre, ¿verdad? Jornada de cierre mensual, liderado por, bueno, Carmen Gloria con los ABP, Aprendizaje Basado en Proyecto, que muchos de ustedes ya lo conocen, lo cual motiva a la acción, a movernos, porque la participación es con música, bailes, juegos, lo cual con este neurotransmisor de la dopamina se estimula placenteramente cualquier actividad que se puedan realizar. También actividades extraprogramáticas, uno denominado calducho, que
más de alguien ahora presente estuvo como jurado, ¿verdad? Y podrán quizás hacer referencia, donde se establecieron alianzas por equipos, actividades formales con bases y actividades sorpresas. Se premiaron todos los participantes en las distintas áreas, ¿ya? Algo muy participativo, la mayoría de nuestros profesionales participó de esta actividad, y los neurotransmisores ahí en su mejor sintonía con la dopamina, la oxitocina, serotonina, dopamina y endorfina, que algunos de ustedes ya conocen cuál es su función. Y de autocuidado, ¿qué podemos decir del autocuidado? Es cualquier acción, yo diría, partiendo por decidir ser feliz. Hemos tenido talleres de felicidad donde explicamos un poco eso. Tomar agua puede ser una acción de autocuidado, madrugar, la higiene del sueño, tenerlo bien en consideración, leer, jugar, bailar, cantar, tomar decisiones propias, creer, confiar, agradecer, cualquier acción que sea satisfactoria, ser buena persona, ser más alma que ego. Y así podríamos nombrar un montón de acciones donde nosotros le transmitimos a nuestro cerebro que son acciones de autocuidado. Muchas veces nos olvidamos de esto y pensamos de que no, yo no tengo autocuidados, y le estamos mandando mensajes erróneos a nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que se aconseja? De considerar que cualquier acción que sea beneficiosa en lo personal se considere como un autocuidado. Por eso ahí la distinción, y se genera como un constructo también esta terminología. ¿Lo hemos hecho bien? Lo hemos hecho bien. ¿Podemos mejorar? Por supuesto que podemos mejorar. Como todo en la vida, ¿verdad? Podemos mejorar, lo hemos hecho bien. Y bueno, eso es lo que queríamos contar. No sé si estoy bien en el tiempo. Contar respecto a lo que hemos hecho como aula hospitalaria. Antes de la pandemia también teníamos actividades como lo hemos estado haciendo ahora, cada uno en su aula, y lo de la pandemia nos ha permitido poder comunicarnos mejor y mayormente entre todos quienes trabajamos en nuestra aula hospitalaria. Eso es lo que quería contar como experiencia y en representación de las aulas hospitalarias San Sebastián. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias por presentar esta gran variedad también de instancias que ustedes realizan como equipo de profesionales, todas las que mencionaste, partiendo también por, no sé, nombraste a los sostenedores, como a todo el equipo de la comunidad educativa. Y bueno, parte de la pedagogía hospitalaria, una característica central es la flexibilidad. Entonces eso de adaptarse y crear nuevas cosas, como tú mencionabas, y también Constanza, por ejemplo, para realizar, continuar realizando estas actividades, pero ya de forma virtual. Y también muy importante nombrar estos neurotransmisores, también conocerlos, que no es porque sí realizar estos autocuidados, sino que también tiene una base biológica importante. Así que muchísimas gracias, Roberto. Bueno, a continuación vamos a pasar a un espacio de preguntas, y yo he ido anotando varias. La idea es que si todavía están presentes, la pueden realizar ustedes también. María Alejandra, no sé si está por ahí, preguntaba sobre... ¿Sí? ¿Está por ahí? Acá estoy. Sí. ¿Sí? Acá estoy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya. Bien. ¿Quieres mencionar tu pregunta? Había hecho varias. La que me acuerdo última es con respecto, o sea, nosotros en la Escuela Hospitalaria Domiciliaria, soy de Resistencia Chaco, Argentina, y contamos, sí, con psicóloga, o sea, contamos con un equipo técnico, psicóloga, psicopedagoga, musicoterapeuta, y ellos tienen muy poca carga horaria, o sea, lo que les permite ir solamente 3 veces a la semana a trabajar, digamos.
Entonces priorizamos lo que es la atención a las familias. Se suele trabajar cuando hay alguna petición por parte de los docentes, pero toda esta articulación maravillosa que ustedes estuvieron compartiendo con nosotros, la verdad que no lo tenemos. Entonces quería saber si con una vez al mes que podamos proponer tener este tipo de jornadas, talleres o encuentros, ¿es factible, es positivo o se necesitan más veces? Cualquiera puede responder de los expositores y expositoras. Hola, pensando en esta circunstancia que menciona María Alejandra, la verdad es que depende de cada institución, pero una vez al mes, de todas maneras que puede ser muy significativo. O sea, incluso si se pudiese hacer cada 2 meses, también sería significativo. Cada instancia de autocuidado que se genere de por sí va a traer beneficios. Ojalá que sea algo sistemático, ojalá que uno lo pudiese hacer la mayor cantidad de veces posible, pero la verdad es que una vez al mes de todas maneras tiene un impacto. Yo que les comentaba un poco de nuestra experiencia en la Fundación Carolina Labra, nosotros como equipo somos 2, junto a Yubitsa, y nosotras estamos yendo cada semana por medio a cada colegio, o sea que vamos cada 14 días, y el día que vamos hacemos estas intervenciones. En nuestro caso, nuestro principal foco, a pesar de que también trabajamos con estudiantes, el foco es en gran parte el equipo docente. Entonces cuando vamos dedicamos siempre sí o sí el tiempo a hacer dinámicas con ellos, a tener estas reuniones, sean talleres, sean asesorías, pero creo que hay que trabajar con los recursos que uno disponga, y si el recurso que se dispone es una vez al mes, eso también tiene un montón de beneficios, y ojalá no dejar de hacerlo porque uno considere que es menos, como entre nada a una vez al mes ya es un cambio importantísimo. ¿Puedo complementar? Gracias. Ajá, sí. Sí, bueno, quería considerar la importancia de la recogida de información, que los cuidados y autocuidados no sean algo impositivo. Existen distintas técnicas, grupos focales, focus group, ¿cierto? Lluvia de ideas, reuniones, encuestas, que se le puede preguntar a los mismos trabajadores, profesionales, de cuáles son los cuidados que requieren. Y de ahí se puede sacar una gran idea. Porque, por ejemplo, si una jefatura me dice, ya, el fin de semana todos se van a la nieve como una actividad de autocuidado. Resulta que el 50% puede que no esté de acuerdo y va a ser una actividad impuesta. Y ahí no generaría el efecto de autocuidado. La idea es que esto genere un bienestar. Eso quería aportar a la colega que recién preguntó también. Gracias, muchísimas gracias, la verdad que es muy clarificador. Gracias, María Alejandra, por tu pregunta. Anel Ledesma, ¿está por ahí? ¿Anel? ¿No? La hago yo. Dice, ¿cuentan con algún manual de estrategias de autocuidado para el docente hospitalario? Ahí nombraba un cuadernillo de salud mental, que creo que fue Yubitsa quien lo nombró. Sí, bueno, un manual de cuadernillo específicamente de estrategias de autocuidado, no propiamente tal, sin embargo, con Constanza, como trabajamos en conjunto, hemos hecho distintos artículos que señalan tanto el rol del psicólogo en la pedagogía hospitalaria, las distintas estrategias que son las más recomendadas a realizar en contextos de pedagogía hospitalaria. Y eso también los pueden encontrar en línea. De hecho, Redlace acaba de lanzar un libro en donde hay un artículo de nosotras en ese libro. En cuanto al manual, o sea, este cuadernillo que se llama Bitácora Docente, el Mineduc lo tiene en su página. Ustedes buscan en Google Bitácora Docente, voy a mandar el link en todo caso para que lo descargan, ustedes ponen
de qué institución son o qué profesión tienen y les descarga automáticamente el cuadernillo. Es bastante extenso, son cercanas a las 300 páginas, pero muy llamativo a la vista, fácil de utilizar, son varias actividades. Idealmente uno puede hacer un seguimiento. Si no existiese la posibilidad de equipos encargados para el autocuidado en cada establecimiento, en cada lugar de trabajo, como decía Constanza, el impacto también va a tener un impacto diferente si empezamos también con este cuidado propio. Recordar que uno propicia estas instancias de autocuidado, pero depende en el fondo del profesional de ponerlas en práctica día a día. Así que les voy a mandar el link para que lo puedan ir viendo. Son actividades bien prácticas y que tienen 4 claves a la base. Ahí lo van a poder ver con mayor detalle. Por el chat lo voy a enviar. Ahora sí, gracias Yubitsa. Otra pregunta que aparece por acá es de Azucena Samantha. ¿Está por ahí? Ella pregunta cómo se puede hacer si hospitalizan a un niño o persona con discapacidad. En el fondo, creo que iba más como, más que al ámbito del autocuidado, puedo interpretarlo como una especie de acercamiento a la pedagogía hospitalaria. Ella dice cómo se puede hacer si hospitalizan a un niño o una niña con personas con discapacidad, cómo se puede realizar un trabajo con este niño o niña. Antonia, ¿puedo responder? Por supuesto. Bueno, la pedagogía hospitalaria parte de la educación especial, ¿no? Entonces, tiene estas bases, así que la intervención que se tiene que hacer con un niño con algún tipo de discapacidad tendría que basarse mucho más allá de lo que tal vez el grupo en sí puede hacer y basarse más bien en sus competencias, ¿no? Diseñar una intervención mucho más detallada y buscar también el que se pueda incluir dentro de este grupo regular de los demás alumnos, ¿no? Entonces, de los demás niños hospitalizados. Entonces, parte un poco más de lo que es el poder identificar cuáles son las competencias de estos niños, de estas niñas, para poder repotencializarlas y a su vez también incluirlos dentro del grupo para fomentar también la socialización. Espero haber respondido la pregunta de la colega. Muchas gracias, Claudia. No sé si alguien más de las expositoras y el expositor. ¿No? Otra pregunta que aparece por acá era un comentario, pero bastante interesante, que dice situación de enfermedad más allá del hospital, que se nombra como el autocuidado que tenemos que tener las y los profesionales cuando un niño o niña está hospitalizado y está en una situación compleja de enfermedad, en tratamientos prolongados. Pero, ¿qué pasa con esos niños que están en el domicilio? Y que el impacto emocional se suma al aislamiento. ¿Cómo se puede trabajar eso? Quizás con la familia, con el mismo niño o niña y entre los profesionales. Roberto. Sí, esa pregunta yo la podría responder al menos de lo que ha sido nuestra propia experiencia con nuestros alumnos. Como decía, el trabajo que hacemos con el equipo de psicólogos, que hicimos desde el mes de junio, julio, partimos con llamadas telefónicas a todos los hogares, a todas las familias, llamadas muy amigables, preguntando cómo estaban, algo tan simple, cómo han sobrellevado esto de la pandemia, si es que requieren de nuestro apoyo. Y ahí fuimos definiendo en escala el mayor
grado de importancia o gravedad para poder intervenir a posterior. Hacemos llamadas 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, cada 15 días, 1 vez al mes, dependiendo de la situación emocional. La situación emocional puede variar de un momento a otro. Por lo tanto, hemos ido haciendo seguimiento para cada caso, ofreciendo apoyo psicológico tanto al alumno como foco, pero también a la familia. Si el alumno está bien, si la familia está bien, el alumno es muy probable que también lo esté, y al revés. Entonces, el foco no es solamente para el alumno, es también para cada uno de los integrantes y hemos estado haciendo acompañamiento y contención con cada uno de ellos. De esa manera también posibilitamos el bienestar de nuestra comunidad estudiantil. Llamadas por teléfono, por Zoom, por videocámara, por video WhatsApp, y son sesiones cortas, pero muy nutritivas en el sentido de poder aportar y acompañar a los alumnos que necesitan de algún apoyo emocional. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a tomar la palabra, pero es para contar la experiencia que tenemos desde Coaniquem, esta situación que la preguntaba Mariela. Y bueno, nosotros estamos haciendo algo parecido que ustedes, Roberto, que es a través del programa de seguimiento, y específicamente ahora en el contexto del programa de acompañamiento pedagógico virtual, que comenzó también llamando a las familias y luego dando un apoyo en este programa que no solamente en el ámbito académico, sino que claramente afectivo. Hay talleres grupales entre los niños y niñas, entonces súper difícil la sociabilización en este tiempo y que puedan conocerse un niño de Calama con una niña con un niño de Santiago, por ejemplo, es increíble, y poder estar al tanto de las situaciones que van viviendo en lo emocional, en lo social, en lo económico de sus propias casas, en lo pedagógico, es muy, muy valioso. Esa es una experiencia que comenzamos, bueno, como todos y todas, que nos empezamos a adaptar desde Casa Abierta Coaniquem. Ahora voy a decir otra pregunta que es de la profesora Maritza San Martín, que no sé si está por ahí, si la quiere decir. ¿No? Bueno, la voy a hacer yo. Dice, si en estos tiempos, ¿cómo se realizan estos talleres que nombraba Constanza o que nombró Roberto? Que, por ejemplo, nombrar talleres como específicos que han realizado durante este tiempo virtual. Bueno, por parte de lo que nosotros hemos hecho en la fundación, es tratar de ocupar al máximo todos los recursos que nos permite la tecnología. Los talleres los hacemos a través de Zoom y las actividades a veces consisten en reflexionar, a veces compartimos pantalla y vemos un video que sirva como de insumo, o hacemos algún juego en línea, aprovechamos que está esta pizarra que se puede dibujar, mandamos videos de actividades de poemas o textos para leer o reflexión. La verdad es que todo lo que sea como digital lo hemos ocupado, y a partir de esas herramientas la verdad es que se puede hacer harto, porque muchas veces el autocuidado, sobre todo en estos tiempos, tiene que ver con saber cómo estamos, con seguir conectados y ya tener una instancia recurrente en donde nos sentamos a conversar, ya se cumple el objetivo. Así que al menos de nuestra parte los hemos hecho así, como todo por Zoom, pero aprovechando las distintas herramientas que nos permite la tecnología, y ir aprendiendo también de ellas para no perder el contacto. Sí, quería también agregar que, bueno, esto que hablaba Connie de las jornadas también de autocuidado que realizamos, que con todos los equipos docentes de la Fundación, en algún momento dijimos
cómo lo hacemos ante esta modalidad y fue bien provechoso, no solamente la jornada de autocuidado, que igual pudimos realizarlo cercano a los 40 profesores que están en la fundación, sino que también hemos aprovechado esta instancia de manera online de hacer capacitaciones y reflexiones en conjunto con todos los equipos. Anteriormente, cuando era de una forma presencial, teníamos que ir a los espacios como a los colegios localmente y es súper nutritivo que sea inmediato con los distintos equipos de la fundación, dado que se pueden sacar también más reflexiones y mayor provecho. Así que eso también quería agregar, de que es posible, sí, y hay muchos recursos digitales que hacen que se puedan realizar las distintas acciones que hacíamos presencialmente de manera online. Muchas gracias, Yubitsa. ¿Puedo Roberto. brevemente? Sí. Bueno, todo lo lúdico, como dice Yubitsa, nosotros también nos hemos estado capacitando en lo que son juegos. Ya todo eso llega de mejor forma. Todos estos neurotransmisores están en todo su festín, claro, y se asimila mejor, se aprende más. Es muy motivante y también se comprometen más también. Eso lo hacemos con los alumnos. Yo también considero que eso también es parte de los cuidados que tienen nuestros docentes. Tenemos autocuidados para los niños de ecología, de magia, de cuentacuentos, con los apoderados donde participan profesores. Entonces, toda esta gama de actividades, tanto para alumnos como para profesores, cumplen esa función de bienestar como más general. Con toda esta herramienta a través de Zoom, se pueden desarrollar perfectamente todas estas actividades que pregunta la persona que recién hizo la consulta. Muchas gracias. Vamos a ir cerrando ya el seminario. Jenny González nos quiere hacer un comentario. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que escucharlos a todos los expertos y a los colegas que han participado hoy, felicitarlos y agradecerlos, pero sobre todo que mi comentario tenía que ver con que todos ustedes conozcan que la realidad de Latinoamérica enorme frente a esta respuesta en la pandemia se acerca mucho a lo que ustedes están mostrando acá, ¿sí? Cada uno de los países de la región, desde Centroamérica, toda Sudamérica, desde una cohorte de seguimiento que estamos acompañando en la investigación sobre los usos digitales en este tiempo, nos permite evaluar también esto de cómo se ha abordado lo emocional, no solamente para los maestros, que fue un poco lo fuerte que mostramos hoy, sino también cómo es que se ha venido haciendo un trabajo muy cercano de acompañamiento y aproximación a las familias, a los estudiantes y a fortalecer esos vínculos entre ellos mismos, creando espacios acá de recreo, de encuentro, desde un lugar virtual que no era tan conocido para algunos. También contarles que desde hace unos 5 años en toda la región se viene trabajando muy fuertemente en las aulas hospitalarias por empoderarlos y capacitarlos acerca del uso de tecnologías. Entonces la pandemia nos encuentra muy preparados a los maestros hospitalarios de toda Latinoamérica y fuertemente a los de Chile, ya que tienen un programa nacional de tecnologías en pedagogía hospitalaria que hemos desarrollado desde hace 5 años con el Ministerio de Educación. Los encuentra a todos muy empoderados y con esta herramienta muy cercana, o sea que fue muy rápidamente como se pudieron empezar a ayornar a esta nueva temporada y a estas nuevas condiciones. Entonces ha habido una respuesta de parte de los maestros y de los equipos muy rápida que ha usado la tecnología como un mediador y que le ha permitido a este medio acercarse a las familias, a los niños, a los maestros para fortalecer sus competencias emocionales, para vincularse y encontrarse acá en un ejercicio muy valioso que es el de mirarse frente a frente, encontrarse, sentirse reunido con los afectos, con los pares, con los amigos del aula hospitalaria, con los maestros, y encontrarse de otra manera. Entonces, vamos a arrojar algunos resultados de esta investigación en noviembre, pero toda la región, todas las aulas hospitalarias de Centro y Suramérica vienen trabajando fuertemente en estas aristas, en este acompañamiento también de lo emocional, lo vienen haciendo de mayor o menor manera, muchos de ellos a través de sus ministerios de educación y de salud, que están proveyendo a las actividades y de los recursos, y otras aulas más pequeñas lo están haciendo desde sus propias iniciativas y con la colaboración tan fundamental de estos profesionales del equipo interdisciplinario que hoy nos están mostrando su valor y su impronta aquí, desde la psicología hospitalaria, desde la psiconcología, desde todos los terapeutas que acompañan esta tarea. Solamente eso, decirles que están haciendo un trabajo genial y enorme,
que los conocemos, los vemos desde lejos, que los aplaudimos desde acá, porque todo lo que están haciendo es maravilloso por sus familias, por los estudiantes y por todos esos maestros con los que están trabajando cada día. Muchas gracias, Gianni. Bueno, el ejercicio docente y de otros profesionales de por sí implica un espacio de alta carga emocional en los múltiples contextos en donde se ejerza, cada uno con sus propios riesgos. En el caso de las y los profesores, el proceso de enseñanza-aprendizaje, al ser inherentemente afectivo, siempre será de alta carga emocional mientras está involucrado el vínculo con un otro, con sus afectos, motivaciones, dolencias, sufrimientos. Lo importante es poder contar con un profesional del área, como lo mencionaban, ojalá dedicado al equipo docente, como lo dijo Claudia, que era un profesional del área de psicología. Eso es muy interesante. Las personas que trabajamos en la modalidad de pedagogía hospitalaria encontramos con pacientes que padecen diferentes enfermedades, accidentes y diversas situaciones de salud mental, que eso los ubica en una posición que conlleva un riesgo adicional. Por lo tanto, las y los docentes y las y los profesionales de la salud son parte de una población de riesgo proclive al burnout por los altos niveles de estrés, los problemas de convivencia tal vez que esto pueda generar y otros efectos personales. Tal riesgo suele intensificarse cuando tratantes de la salud y sobre todo profesoras y profesores se desempeñan en pedagogía hospitalaria, en la cual se observa un desgaste en el ámbito emocional del profesional cuando se trabaja con el sufrimiento de las y los otros, que en este caso son niños, niñas y adolescentes. Y contar con espacios de descompresión, como nombraba Yubitsa, distensión, comunicación asertiva, es claramente algo muy beneficioso, no solo para la profesional, sino que también para el equipo y el clima laboral. Dado este contexto, es de vital importancia fomentar el autocuidado en las y los profesionales, este autocuidado que sea constante, como también el fortalecimiento de las relaciones interpersonales con el fin de abogar al bienestar físico, psicológico y la salud integral del profesional, de la persona y del equipo y de toda la comunidad educativa. El mayor desafío cuando se interviene propiciando el autocuidado en un equipo es que el grupo logre autogestionar espacios y dinámicas que los cuiden y que estén incorporadas de forma natural en lo cotidiano. Pero para que estén incorporadas de forma natural, creo que primero esas acciones tienen que como institucionalizarse, o sea, que sean formales para que luego, como pasa en la Fundación Carolina Labra, en las escuelas hospitalarias de San Sebastián y también lo que nos contaba Claudia Bernales, sean acciones que están día a día, que sean cotidianas. Eso es un gran desafío. Y desde ya las y los invitamos al cuarto seminario, que será el día miércoles 19 de agosto, y que está un poco ligado con esto, con la importancia del autocuidado, porque va a estar basado en la temática del abordaje del duelo, que por ahí lo mencionaron también, y la resiliencia. Muchísimas gracias por su presencia y su participación.